pensamos que o dejando esos contratos de lado, o indemnizando, o como fuere, o esperando el vencimiento de las concesiones, me parece que una empresa minera estatal al estilo YPF podría encarar, exactamente, al estilo YPF. Me parece que lo de YPF marca un camino, nos dice el gobierno, por las razones que le dije antes, porque es muy difícil la pelea contra todos los enemigos en conjunto, porque a veces uno elige las cosas que le parece que pueden en algún momento ser, aunque uno tenga sospechas de que no, pero le parece que bueno, se puede alentar eso. Bueno, el gobierno finalmente se dio contra la pared y dijo, no, esta alternativa, ni siquiera con la variante Eskenazi. A eso le iba a preguntar, ¿Eskenazi fue un mal paso desde su óptica? Mire, a mí no me gusta hacer digamos, para eso están los periodistas. Hay las cosas que no domino, no me gusta opinar graciosamente. Yo no estoy en un nivel de presidencia, ni tengo una información para saber si era el único paso, por ejemplo, si había otra forma de negociar. Lo que yo acuerdo es con la resolución actual. Recuperar para el Estado el control, y me parece que lo que sigue de eso es una reforma constitucional que vuelva a poner las cosas, porque ahora hay una fórmula intermedia donde el Estado Nacional tiene una forma, las provincias tienen otra. Es decir, me parece que acá hay que volver a recuperar para el Estado Nacional el control del subsuelo, y junto con eso hay que hacer un nuevo pacto fiscal. Esto también es lógico, es razonable, digamos, porque aquel suponía un pacto fiscal y un determinado equilibrio, y este tendrá que tener otro. Pero digamos, esa es una discusión que este país se debe, y entonces en esa discusión yo quisiera ver a gente por la cual yo he tenido mucha admiración y muchas que están hoy en la oposición, y que sabemos ¿quiénes, por ejemplo? Para decirle a alguien como Pino, que sabemos que tienen ideas en estos terrenos, que en lugar de cerrar absolutamente toda la discusión al tema de si reelección sí o reelección no, que entraran a discutir estos temas que tienen que ver realmente con el futuro del país a 20, 30 años. ¿Y por qué cree que no se piensa en el largo y se piensa tanto en el corto, en lo chiquito? Porque realmente no, porque para el largo me parece que están sin ideas y sin confianza, es decir, no tienen confianza en esas ideas, entonces piensan que alguna de estas cosas puede llegar a socavar el prestigio del gobierno y que alguna coyuntura favorable les pueda permitir alguna salida que no imaginan de otro modo. Si no, muchos de ellos estarían, digamos, planteando en todos los sectores de la oposición, salvo en uno. ¿En cuál? En el PRO, que no veo ninguna cabeza lúcida por donde la busque. Pero digamos, el radicalismo ha tenido grandes cabezas, en el FAP hay gente interesante, todos ellos podrían estar pensando las cosas que les parece que pueden ser, y después podríamos discutir el tiempo, porque digamos, me parece razonable que alguien plantee, bueno, está bien, pero después del 2015, bueno, pero digamos, me parece que los cambios que han sucedido en el mundo y que vienen sucediendo, la caída absoluta de toda la fantasía neoliberal que está llevando a la crisis, a una crisis casi terminal a Europa, a Estados Unidos, que no se sabe dónde va a terminar, nos plantea la necesidad de hacer otro tipo de constitución, la emergencia en América Latina de movimientos que están levantando más o menos en acuerdo una serie de cuestiones nuevas, la reivindicación de los pueblos originarios, de las nuevas formas de propiedad, del reconocimiento de sus lenguas. Todo eso tiene que tener cabida en una constitución, y no la tuvo, o no la tuvo como tendría que haberla tenido en el año 94, porque el objetivo era otro. Pero ¿cuál era el objetivo para usted? El objetivo era era el que yo creo que hay que reponer. Era lo que yo daría, lo del falso federalismo, que era el desguace, es decir, en el plano energético, en el plano educativo y en el plano, las consecuencias en el plano de la salud. La supuesta federalización, el hecho de que venía un caudillo riojano y federalizaba el país que se había tornado unitario, en realidad lo que hizo fue entregarle el país y dejarlo a expensas de quienes se lo quedaron, lo destruyeron, y que terminó en la crisis del 2001. Algunas voces opositoras también hablan de que el mismo peronismo que hoy está con el kirchnerismo, en aquel momento estaba con Menem.
¿Cómo se entiende desde carta abierta ese peronismo de Menem al peronismo de Kirchner? Mire, para mí es muy fácil porque el peronismo ha tenido esas almas, las ha tenido siempre, las ha tenido aún desde el primer gobierno de Perón, las tuvo después durante la resistencia, hubo sectores que apoyaron... porque en aquel momento también ganaba por el 55%. Otros que no le quiero poner el aspecto más guaso de esto, que es, vengo hoy del homenaje a Ortega Peña, que duda cabe que fue un gran militante revolucionario popular, un gran peronista, y fue matado por la AAA en un gobierno peronista, y la AAA articulada por el que era el ministro más importante del gobierno, que era López Rega. Entonces, digamos, esto no es nuevo, no es sorprendente, esas dos almas del peronismo conviven, pero digamos, el kirchnerismo es aquello, no es una variante del peronismo, es una cosa adicional, o sea, es un movimiento que se ha basado en la tradición peronista, ninguna duda, sus principales dirigentes tienen ese origen, Néstor, Cristina, en fin, pero no es solamente eso, también el día de la lectura de Carta Abierta, Eduardo Josami hizo un discurso muy emocionante y dijo más o menos que el kirchnerismo también era aquello que nos permitía a muchos que habíamos diferido durante muchos años, que teníamos el mismo sentido de lucha reparatoria por la justicia social, etcétera, pero que militábamos en ámbitos distintos, poder emocionarnos, poder luchar debajo de las mismas banderas, poder llorar también cuando hay que llorar por las mismas emociones. O sea, el kirchnerismo ha anudado una serie de experiencias políticas. ¿Excede el peronismo? O sea, ¿es una fuerza que va más allá del peronismo? Y lo excede totalmente, lo excede, lo trasciende, y eso no significa superación, porque en todo eso hay un uso de palabras que sería como ofender a la madre, no decir eso. Sí, claro, el peronismo, el kirchnerismo en primer lugar es el movimiento que viene, vamos a decir, los 40 años después de la muerte del general Perón, ¿verdad? Y 70 del fin de su gobierno, de su primer gobierno. Y efectivamente tiene elementos que no son del peronismo, pero tiene muchos que son del peronismo, mucho de la voluntad transformadora, del papel del Estado, todo eso. Nosotros, por supuesto que si tenemos que recuperar una tradición histórica, el primer lugar donde tenemos que mirar es ese. Y sin embargo, el kirchnerismo tiene otros elementos, digamos, es decir, la forma en que el kirchnerismo ha jugado en América Latina, la forma en que Kirchner, etcétera, es de alguna manera una realización novedosa de aquello que había sido el apotegma de Perón, de que el año 2000 nos encontraría unidos o dominados. Nos están encontrando por ahora unidos, le erramos por unos pocos años, y en eso, juntos con personajes de otra tradición cultural, de otra tradición política, y con toda felicidad, con los Mujica, con los Lula, con los Correa. Dentro de 20, 30 años, ¿usted cómo cree que va a recordar la historia? ¿A personajes como Kirchner o como Perón? Pero no me lo responda, vamos al corte y ya volvemos. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, inventen historias juntos, o simplemente preguntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Segundo y último bloque de comentarios, y la pregunta para nuestro invitado de hoy, Aurelio Narvaja, es ¿Kirchner o Perón? A 30 años vista.
No, esto no es un bocarrillo. Yo le digo Kirchner y Perón. Kirchner y Perón. Perón fue el gran jefe nacional del siglo XX. Fue en una situación, digamos, de crisis, como fue la que sobrevino a la crisis del 30 y a la Segunda Guerra. Perón tomó lo mejor de las oportunidades que la situación le daba, que por supuesto le daba situaciones, porque eso dicen, bueno, pero tenía siempre también a Kirchner, que hubiera sido de Kirchner si la soja no hubiera sido decidido, no sé, pero digamos, con la soja él hizo lo que hizo, digamos, y Perón con los famosos lingotes hizo lo que hizo. Entonces él tomó de aquello que la historia le había dado, lo potenció, lo transformó en un movimiento político, lo transformó en legislación, lo transformó en derechos que hasta ese momento no eran conocidos, y hizo una Argentina para lo cual los liberales estuvieron 50 años martillando y rompiendo a ver si la destruían, y sin embargo esa cosa de justicia que se había generado, que tiene nombre, que es escuela pública, que es hospital público, que es jubilación, que es sindicatos, convenciones colectivas, no convenciones colectivas, pero digamos justicia social, reconocimiento, todo eso, digamos, estuvieron 50 años y todo eso sobrevivió incluso al gran destructor, que fue el proceso militar en primer lugar, y el que le dio los martillazos, pretendió los martillazos finales y cerrarlo y clausurarlo fue el menemismo. Y desde con esos hilos de justicia que quedaban, con esas cosas que quedaban, que se expresaban en los sindicatos, que se expresaban en ciertas memorias políticas, etc., Kirchner encontró un país realmente destrozado y me parece que va a quedar como el gran constructor de una Argentina diferente en el siglo XXI, por lo menos en la primera mitad del siglo XXI. Esta Argentina diferente, lo positivo ya lo fuimos delineando. ¿Qué cree que le falta o qué no le gusta de la Argentina de hoy? Y mire, lo primero que le falta a la Argentina de hoy es que haya sectores políticos en la oposición que realmente discutan ideas, que mejoren el total del debate político, que incorporen a la discusión temas que son capaces, que vienen de sus tradiciones, las tradiciones liberales, las tradiciones socialistas, y que realmente están faltando. Cuando ellos incorporan el odio, la cerrazón, como realmente energúmeno de Marcos Aguinis, que se ha permitido la barbaridad de decir que la cámpora, la juventud del kirchnerismo, son peores que las juventudes hitlerianas, lo cual, peores, ni siquiera iguales, son peores, porque aquellas tenían ideales, aunque eran unos ideales absurdos, dice que yo, en cambio estas van por el plato de lenteja, sería ese su pensamiento, lo cual es una ofensa en primer lugar para las víctimas del nazismo, porque digamos, ¿quién puede creer en un país donde vivimos, cada uno dice lo que sea? De la presidenta se ha dicho las peores cosas y cualquiera de ellos lo dice él mismo. ¿Quién puede creer que esto sea algo parecido a aquel horror? Y usted ve que respecto del Holocausto hay como hasta un pacto, ni los humoristas lo violan esos pactos, sino hay cosas sobre las que no se jode, no se hacen chistes, no sé, porque es una cosa de la que ha quedado ahí congelado. Este tipo se mete en eso y plantea esa discusión, y eso lo publica el principal diario argentino, el diario que yo leo desde mi infancia, que sigo leyendo, envenenándome diariamente. Entonces, cuando eso sale y ninguno de ellos sale a decir esto verdaderamente es una enormidad, están usando las palabras de él, que habla del veneno, están envenenando el clima político. Entonces, lo que a este país le falta realmente, digamos, porque este país ha tenido un gran avance en un plano que es muy importante y que nos ubica en un lugar del mundo importante, que es el tema de la reparación de nuestro propio genocidio. Este es un modelo, acá no hubo venganza, este es un país en el que todavía se puede discutir y apelar a grandes cabezas del país para que decidan si los genocidas encarcelados pueden o no estudiar en la universidad. Bueno, eso. Mientras los yanquis tienen sin absolutamente ningún derecho a los presos en Guantánamo, nosotros discutimos
Ahora, dentro del país de hoy, como le planteaba anteriormente, o sea, el tema de la falta de una oposición más adulta, ¿usted cree que es una asignatura pendiente? Eso, y por el lado del gobierno mismo, ¿qué le parece que faltaría o qué no le cierra del todo? Bueno, a mí me parece que hay una cantidad de temas pendientes, pero yo no quisiera hacer un recetario porque me parece que hay muchas de las cosas que llevan tiempo. Es decir, yo pienso que, digamos, este país, por ejemplo, está invirtiendo una suma muy importante en educación, está en los primeros niveles del mundo, 6,5% del Producto Bruto, y que esas inversiones todavía tienen que madurar en resultados educativos y que ahí también habrá que hacer alguna sintonía fina. Me parece que me preocupa mucho que la educación pública retroceda un poco relativamente respecto a la educación privada. Me parece que eso va a dar un país diferente y un país que a mí no me gusta. Creo que ahí hay que actuar. Me parece que en la salud es poco lo que se ha hecho, aunque se invierte muchísimo, sí se ha mejorado muchísimo el PAMI, ese tipo de cosas, pero me parece que al país le hace falta un gran proyecto de salud porque invierte muchísimo de una forma increíble entre la medicina privada, las obras sociales y la inversión pública. Me parece que eso también es Me parece que en las cuestiones medioambientales, que de la minería y qué sé yo, también estamos en déficit. Hay que hacer una discusión, pero no una discusión tramposa, no una discusión, digamos, como si fuéramos... Yo escuché una vez al vicepresidente de Bolivia decir que ellos también tienen su problema minero y Ecuador también tiene su problema minero. Dijo, nosotros tenemos la obligación, por un lado, de darle de comer a la generación de la que pertenecemos, y por otro lado dejarle un mundo habitable a las generaciones que nos sucedan. En esa tensión entre esas dos cuestiones se juega la cuestión de la minería. No es posible no explotar la minería, alguna forma de explotación tampoco es imposible y tampoco está bien hacerlo dejándole a las generaciones un hueco en los Andes, el agua contaminada, etcétera. Esa es una discusión que tenemos que hacer sin golpe bajo. Realmente el país merece hacerlo y yo creo que sí, que lo va a hacer, ¿no? Después, digamos, en el plano político, digamos, me parece que está en construcción lo que sería un movimiento político que a partir de todas estas reformas, de todas estas modificaciones, se construyera, digamos, más orgánicamente. Pero eso me parece que es un proceso y que ese proceso tiene todos los ladrillos. Cuando esto empezó, cuando el kirchnerismo, yo soy kirchnerista del primer día y tengo certificación. Pero digo, en ese momento no había militante, había un loco, un flaco que iba adelante, que decía que cuando la cosa se estabilizaba rompía un vidrio y seguía, pero no había militancia. Ahora hay una enorme cantidad de militantes y una enorme cantidad de jóvenes y lo que hace falta es un encuadramiento formal en un movimiento político y eso es lo que está en marcha. Navaja, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, nos reencontramos la próxima semana.